El manejo de enfermería lo va a presentar Ángela Araneda. Ella es enfermera clínica con más de 10 años en la Clínica Las Condes, diplomada en cuidados de enfermería del paciente crítico adulto. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, me presento, mi nombre es Ángela, enfermera, como dijo Javiera, de la unidad coronaria. Siguiendo el lineamiento de las presentaciones, vamos a hablar del cuidado de enfermería en pacientes con síndromes coronarios con supra de nivel del EC3. Importante recordar que lo que se entiende por síndrome coronario, de manera bien rápida, que ya lo han tratado, es un conjunto de términos que engloba signos y síntomas que nos pueden orientar a una isquemia aguda del miocardio, ¿cierto? Presentación anterior, mis compañeros ya hablaron del lado izquierdo de la presentación y ahora nos vamos a enfocar propiamente tal en infarto agudo con supradenivel del segmento CT. La gran ventaja o la gran importancia de esto es que hay una obstrucción completa del flujo coronario, secundario principalmente a la obstrucción por un desequilibrio de una placa de ateroma, de colesterol, ¿cierto? Recordar también de que es la principal causa de muerte a nivel país y también la principal causa de avisa, que es los años potencialmente perdidos asociados a discapacidad y tiene alta incidencia y recurrencia. Como se dijo anteriormente, el flujo de entrada a nuestra unidad, vamos a dar énfasis en esta parte de acá abajo, que recibimos a hartos pacientes del extrasistema, ya sea por gestión de redes para continuar con el tratamiento ya sea de reperfusión o en completar vías de infarto o estudio invasivo con hemodinamia, ya que los centros no cuentan con médico intervencionista. ¿Cómo llegamos ahora al diagnóstico? Importante, dentro del proceso de enfermería está una buena anamnesis clínica para pesquisar más que nada los factores de riesgo cardiovascular. Recordar que los pacientes que presentan infarto pueden tener hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad y también hábitos tabáquicos como el sedentarismo y hábitos deleterios como el tabaco. Y también un examen físico enfocado al dolor. No nos vamos a detener el dolor, pero recalcar de que en pacientes adultos, mujeres y diabéticos, el dolor puede manifestarse de manera atípica. En parte rojo, como vemos acá, vamos a dar énfasis en nuestra presentación, ya que como enfermeros debemos estar atentos en el análisis del electrocardiograma, exámenes de laboratorio, imágenes y los estudios invasivos, ya sean diagnósticos resolutivos. A modo de resumen, para que podamos contextualizar, irrigación coronaria, dos grandes arterias, arteria coronaria derecha que irriga, como dice su nombre, el lado derecho del corazón, aurículo-ventrículo y pared inferior del ventrículo izquierdo. Y también la misma coronaria derecha por posterior tiene el nombre de descendente a posterior, recordar eso, que irriga la parte posterior del corazón. Y por otro lado, la coronaria izquierda, se ve bien, ¿cierto? La coronaria izquierda que irriga el lado izquierdo del corazón y esta a su vez se bifurca en dos grandes arterias. La arteria circunfleja que va por atrás, irriga zona posterior, zona lateral y también la parte inferior del corazón en un 15% de la población. Y por el lado anterior tenemos la descendente anterior que va a irrigar la cara septal y anterior. Ahora bien, si esto lo extrapolamos al electrocardiograma, teniendo en cuenta que el electro que nos va a visualizar, ventrículo izquierdo, ¿cierto? Las paredes del ventrículo izquierdo. Si comparamos las paredes del ventrículo izquierdo con las arterias, sabiendo estas dos cosas, podemos tener claro cómo interpretar y manejar un infarto. Atrás alcanza a ver bien, ¿cierto? Porque quiero que visualicemos esto. D2, D3 y ABF. ¿Qué podemos pesquisar? ¿Se ve bien? Hay supra, ¿cierto? En D2, D3, ABF tenemos un supra. Si lo extrapolamos acá, vemos acá que sería un infarto de pared inferior, que el vaso culpable en este caso sería la coronaria derecha. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. De entrada, como se dijo, paciente con dolor torácico, de inmediato como enfermera tenemos que tomar el electrocardiograma dentro de los primeros 10 minutos. El electro de estándar es de 12 derivaciones que va a haber ventrículo izquierdo, pero también tenemos otro tipo de electro que son derivadas derecha y derivadas posteriores y que nos va a señalizar el electro, qué tipo de infarto es y qué arteria está comprometida. ¿Cuándo tomamos derivada derecha? Se dijo en clase anterior del doctor Verdugo y el doctor Ramos que cuando se pesquisa que hay infarto de pared inferior, que nos va a orientar de que hay un infarto en pared derecha o ventrículo derecho y la arteria comprometida en el 85% de la población sería la coronaria derecha, ya que esta sería dominante,
y va a irrigar, como se dijo, ventrículo derecho, inferior, y el 15% restante va a estar irrigado por la arteria circunfleja. Tener en consideración también para el manejo de estos pacientes que pueden presentar por la irrigación que tiene la coronaria derecha a nivel de los nodos y sistema de conducción, podemos presentar también bloqueo que se va a manejar con sonda marcapasos, atropina o parche marcapasos como tal. Y en consideración también que estos pacientes van a presentar hipotensión marcada y la mnemotecnia que todos conocemos como MONA, en estos casos, en estos pacientes, tener en cuenta que no es aplicable, ¿ya? Cuidado con la morfina y con la nitroglicerina, ya que van a agudizar más el shock cardiogénico y producen más vasodilatación. Se manejan inicialmente con volumen. ¿Cómo tomamos el electro? Las mismas derivadas para el electro normal, pero como queremos ver lado derecho, vamos a cambiar B3 y B4 al lado derecho del corazón al modo de espejo, ¿ya? Y el electro se visualizaría como tal y registramos derecho acá arriba, se puede poner, y en la derivada B3, B4 agregamos la letra R que va a indicar que es lado derecho. ¿Cuándo tomamos derivadas posterior? Cuando sospechamos de un infarto de pared posterior. Se dijo también que ¿cómo lo podemos pesquisar? En el electrocardiograma normal podemos pesquisar que hay inversión en la onda, en la derivada B1, B2 y B3, que sería como posterior al corazón, por ende cambiamos la derivada, lateralizamos al paciente y corremos la derivada B4, B5, B5, B6, en orden correlativo, B7, B8, B9. Lo registramos también en el electro y deberíamos esperar pesquisar un supra de nivel, que también las dimensiones también va a cambiar, como dijo el doctor Ramos, y sería infarto de pared posterior y la arteria responsable en este caso sería la circunfleja o la descendente posterior, que es de la coronaria derecha. Ahora bien, dentro de los cuidados del examen de laboratorio como enfermero tenemos que estar atentos a la toma de exámenes, ya sea enzimas cardíacas y electrocardiograma, educar a nuestro paciente, que va a ser cada 4 o 6 horas de forma seriada, y no tan solo tomarlo, sino también hacer un seguimiento y un análisis de esto. Recordar que esto no es impedimento para hacer una terapia de reperfusión oportuna y rápida. Estos resultados no deberían retrasarnos. Y tomar también batería completa, examen general, que va a orientar cómo está el perfil clínico del paciente. Dentro del estudio de imágenes tenemos el ecocardiograma, más que nada una ecoscopía de urgencia, que nos va a visualizar si es que hay alguna complicación mecánica o si hay alteración de alguna motilidad, ya sea global o segmentaria, y función ventricular de ventrículo izquierdo. Y la coronariografía, que sería en este caso diagnóstica y a la vez terapéutica. Importante en esto también que mientras estemos evaluando a nuestro paciente si presenta algún deterioro clínico, hemodinámico, eléctrico, estamos frente a una alerta que hay que activar inmediatamente, alerta CUPA, pabellón hemodinamia, que el paciente debe ser intervenido de manera precoz. Recordar que el tiempo acá es fundamental. De manera sistemática, una vez que estamos haciendo toda esta valoración, nos llega el paciente, lo recibimos inmediatamente, monitorización continua. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen alto riesgo de presentar arritmias letales, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, y para esto tenemos que estar atentos a pesquisar a tiempo y contar con desfibrilación, o sea, con carro de paro más desfibrilador. Y nosotros como unidad contamos con 2 carros de paro y además en designación de roles. Al inicio de turno se programan en una pizarra donde se va a estar alerta a la gente que va a estar para el manejo del paro en caso necesario. Hay que programar la alarma según la condición clínica del paciente, con límite superior e inferior a arritmia y con un volumen adecuado. Tomar el electrocardiograma, como dijimos, de manera dentro de los 10 primeros minutos y también con la pared afectada que tenemos derivadas derechas y posteriores. Reposo absoluto, mantener el ayuno, instalar vías venosas periféricas, de preferencia hacia proximal, nunca hacia distal, para dejar en zonas radiales libres para la hemodinamia. Y oxigenoterapia ya se dijo, evitar la hiperoxia ya que también aumenta el daño del miocardio y idealmente pacientes que saturan entre 90 y 93 apoyarlo con oxígeno. Tratamiento farmacológico, la mnemotecnia MONA, pero debemos estar atentos también a la antiagregación que debe ser previo a la intervención de reperfusión final. Y preparar a nuestro paciente para la terapia de reperfusión. Oh, pasó algo.
No, no avanza. Sí, sale que se le acabó. Se acabó la pila. Ya, pero vengo preparada, así que cambiamos color. Bueno, dentro de la terapia, en manejos específicos tenemos la terapia de reperfusión. Hoy se acabó esto también, ¿o no? ¿Se escucha? Se está apagando todo. No nos queda nada. ¿Se escucha bien, sí? Ya. Dentro de la terapia de reperfusión tenemos en la farmacológica, como se dijo anteriormente, la fibrinolisis, y la quirúrgica, que tenemos dos tipos, ya sea la angioplastía coronaria percutánea y la cirugía de revascularización miocárdica de urgencia. ¿De qué depende qué terapia usar? Netamente del tiempo de evolución del infarto y de la... No, pero tengo... Sí, ya. ¿Vamos bien, sí? Ya. Entonces, ¿de qué depende qué terapia vamos a ocupar? Dijimos que del tiempo de evolución del infarto y de los recursos disponibles de cada institución. ¿Ya? Como se explicó anteriormente, ventajas o desventajas sobre cuál es netamente el tiempo y la disponibilidad. Bien, la farmacológica, el fármaco que usamos acá en la institución es el Actilice o Alteplase, que su objetivo finalmente es lisar el coágulo para restaurar el flujo sanguíneo normal a nivel coronario, y debería ser dentro de las primeras 2 horas y el primer bolo dentro de los primeros 10 minutos. Los cuidados previos que debemos tener como enfermera es, dentro de la anamnesia, examen físico y entrevista al paciente, tener una entrevista exhaustiva para pesquisar las contraindicaciones absolutas y relativas. Tenemos que educar siempre a nuestro paciente en qué se va a realizar y cuál es el procedimiento y cuáles son las complicaciones que se pueden esperar. Monitorización siempre continua con énfasis en el dolor y en el trazado, obviamente, del electrocardiograma. Y tener en consideración pacientes inestables que se van a hacer trombolisis previamente, hay que invadirlos con todos los pinchazos, por decir así, con catéter, línea y Foley si es que es necesario. Durante la administración de fibrinolisis, netamente cuidado de enfermería, tenemos que conocer qué fármaco vamos a utilizar y tener en consideración el protocolo para fibrinolisis en infarto, ya que es diferente al de fibrinolisis para TEP o... Es diferente el manejo que se le va a dar en TEP y en accidente cerebrovascular. Tenemos que tener evaluación continua neurológica y estar atenta a las complicaciones más frecuentes, que son los sangrados y hemorragias, y pesquisar también las reacciones adversas que puede presentar la fibrinolisis. Siempre esto educando al paciente durante todo el procedimiento. Y los cuidados posteriores a la fibrinolisis, también netamente de enfermería, que van a estar orientados a la monitorización continua, tomar electrocardiograma una vez terminada la terapia y después diario, para evaluar efectivamente la terapia sea efectiva, reducir al mínimo las punciones y en caso de que se haya multipuncionado el paciente o haya tenido alguna intervención de punción, hay que pesquisar los sangrados a tiempo y hay que mantener anticoagulación posterior a la terapia de fibrinolisis y control de exámenes de laboratorio. Importante también, tenemos que estar atentos a los criterios de reperfusión de la fibrinolisis, que se nombró, que era disminución del dolor, disminución del supra, arritmia de reperfusión y en alza enzimática en un pic máximo dentro de las próximas 2 horas terminada la terapia. Manejo específico quirúrgico, dijimos que la angioplastía coronaria transluminal percutánea, que ya le habló el doctor Ramos, pero en tiempo debería ser el tiempo de portabalón 90 minutos. A modo gráfico, ya sabemos, todos entendemos lo que es la angioplastía, así que la vamos a pasar rápido, pero vamos a enfocarnos en los cuidados de enfermería. Sí o sí tenemos que chequear la presencia de alergia a contraste iodado, y para esto tenemos que premedicar al paciente, ya que se tiene que hacer sí o sí el examen, pero debe ir premedicado para evitar alguna complicación. Hay que chequear la función renal y tener en cuenta pacientes con ya deterioro renal o paciente adulto mayor, hay que hacer nefroprotección. Considerar también, como dije anteriormente, que los pacientes diabéticos están propensos a generar infarto, y si son usuarios de metformina, obviamente como es situación de urgencia no se va a alcanzar a suspender, pero tenemos que tener en consideración el reinicio posterior, que debe ser 48 horas posterior al medio de contraste con función renal normal, y estar alerta también a las complicaciones asociadas a esta, que puede ser acidosis láctica.
y tenemos que participar activamente en la preparación de nuestro paciente que va a ir a hemodinamia en conjunto con el técnico, nuestro personal de enfermería, y para esto hay protocolos también que se ha diseñado en la unidad. Y también, para finalizar, como la angioplastía, tenemos que entregar a nuestro paciente al equipo de hemodinamia, y para esto se ha diseñado a nivel de unidad un checklist donde la importancia en esto es entregar qué medicamento el paciente recibió, si recibió previamente antiagregantes plaquetarios. ¿Ya? Posterior a la fibrinólisis, que ya se ha hecho a la angioplastía, que ya se ha hecho el tratamiento, tenemos que recibir nuevamente a nuestro paciente en la unidad, y para esto tenemos que chequear también con la misma hojita que se diseñó qué procedimiento se hizo, qué arteria estaba dañada, qué medicamento se recibió y si es que hubo algún evento arrítmico durante el procedimiento. Debemos monitorizar inmediatamente a nuestro paciente, tomar electrocardiograma y compararlo con el electrocardiograma previo. Y hay que evaluar también el abordaje quirúrgico que se ocupó. ¿Ya? No vamos a entrar en detalle, mi compañero más adelante va a hablar de la zona radial y femoral. Pero sí tenemos que tener en consideración que hay que evaluar pulso, sensibilidad, movilidad de la extremidad, mantener el reposo absoluto y hay que mantener la hidratación y protección renal siempre. Hay que restaurar también la terapia farmacológica con énfasis, obviamente, en la antiagregación, vasodilatación, hipolipemiante y anticoagulación en caso necesario. Puse acá como asterisco para recordar que sí o sí estos pacientes tienen que ir con tromboprofilaxis. Idealmente debería haber pruebas de coagulación dentro de rangos normales para iniciar profilaxis, pero lo que nosotros manejamos la unidad, cuando se retira el compresor radial se puede iniciar la profilaxis o después de 12 horas, el abordaje femoral después de 12 horas de la intervención. Como última opción de terapia de reperfusión está la quirúrgica, que es la cirugía de revascularización miocárdica con énfasis a que tiene que ser de urgencia. ¿Ya? No alcanzamos a programar una cirugía como tal, como su nombre lo dice, de urgencia. ¿Cuándo recurrimos a ella? Cuando las dos terapias previas fueron frustradas o cuando el paciente presenta alguna complicación mecánica que debe ser resuelta en pabellón, también se programa cirugía de revascularización de urgencia. Importante, no vamos a entrar en detalle, pero sí es importante de que sepamos manejar el paciente previo a la cirugía. ¿Ya? Sí o sí, educación en relación al procedimiento al paciente y al familiar, calmar la ansiedad, chequear la realización previa de exámenes y procedimientos si es que el tiempo amerita, tomar exámenes de laboratorio con énfasis a la serología, clasificación grupo IRH, e informar al banco de sangre que es una cirugía que puede tener riesgo de sangrado e informar a la familia también que debe acercarse al banco de sangre para donar y chequear la correcta preparación. También como la angioplastía tenemos también un protocolo enfocado a la preparación para cirugías cardíacas. Tenemos que preparar la fuente marcapaso, cables marcapaso que se le entregarán al equipo de pabellón. Y para esto también hay checklist para la preparación del paciente, que no se nos olvide ningún dato, y también para la preparación de la cama y de la habitación. Y una vez que tenemos todo esto listo, trasladamos a nuestro paciente con el equipo de pabellón monitorizado, desfibrilador, y siempre tiene que ir acompañado por el equipo quirúrgico completo. ¿Qué complicaciones podemos esperar? No vamos a entrar en detalle, porque también lo van a abordar más adelante, pero recordar que son mecánica, eléctrica, shock cardiogénico, edema pulmonar e insuficiencia cardíaca. Estas son tiempo dependientes, pueden presentarse de manera precoz o de manera más aguda o más paulatina durante la hospitalización. Para ir cerrando, ya que tenemos a nuestro paciente resuelto, aquí hay un énfasis súper importante que me gustaría recalcar, que como profesional de enfermería o como equipo multidisciplinario, somos nosotros los que hacemos los cambios a los pacientes. Si no hacemos una buena educación al alta, explicando el motivo de consulta, lo que se le hizo al paciente, no van a generar impacto y no vamos a generar cambio. ¿Ya? Así que lo enfoco y lo invito a ser agente de cambio al momento del alta. ¿Ya? Tenemos que educar, el rol de enfermería siempre es educar al final del alta y tenemos que educar en relación a la terapia farmacológica con medicamentos, dosis y horario, signos y síntomas de alerta que puede presentar paciente al domicilio, en el cual debe consultar inmediatamente al servicio de urgencia más cercano que tenga disponible. Énfasis también al autocuidado, prevención, dejar hábito tabáquico, en vida saludable y con eso mismo enlazar la pauta nutricional, que también Javiera, nuestra nutricionista, va a dar el énfasis en la pauta nutricional, que es una pauta especial. Reposo, integración a las actividades de la vida diaria
y hacer énfasis también a la cardiorrehabilitación. Y importante también el control y seguimiento con cardiólogo, tratante o médico intervencionista, ya sea cardiocirujano o hemodinamista. Y no olvidar también los cuidados que debemos dar al alta también de la intervención que se hizo, ya sea una angioplastía, fibrinolisis o cirugía de revascularización. Cerrar también para ir cerrando, recordar que esto es un trabajo multidisciplinario que trabajamos todo en conjunto desde que nos ingresa el paciente hasta el egreso con el fin de mejorar la calidad de vida del paciente y evitar reingreso. ¿Alguna pregunta, duda, no sé, sugerencia, lo que quieran? Yo creo que hay varias preguntas, pero te voy a hacer una. Ya. Primero, felicitarte, una excelente presentación. Segundo, que no te enojaste en toda la presentación, así que eso estuvo muy bien. Vengo controlada. No, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo tú recibes un paciente que Tomás Ramos estudió a las 3 de la mañana y con un infarto sin con lesiones. No. con un infarto con supradesnivel, fue Tomás, lo abrió, te llega a la unidad? ¿Cuándo tú das la alerta y tú estás monitorizando a tu paciente de vuelta en la unidad coronaria? ¿Cuándo tú das la alarma y llamas a Tomás y piensas que ese paciente tiene que volver a pabellón? O sea, se supone que el paciente ya viene de hemodinamia con el vaso abierto. Bueno, como dije anteriormente, es importante tomar un electro de ingreso y pesquisar si efectivamente fue resuelto el vaso culpable. Debería esperar en el electro que tomo de entrada disminución del supradesnivel y el dolor no es tan categórico porque el paciente va a quedar con un dolor tipo residual. Pero ¿cuándo me alertaría? Cuando el paciente aumenta el dolor, tengo arritmias en el monitor que no sean de reperfusión, que sean arritmias letales, ya sea una fibrilación, una taquicardia ventricular, y tengo agudización del supradesnivel que no tenía previamente. Tomás, ¿estás conforme con ese nivel de alerta o tú esperarías algo más? Bueno, y deterioro clínico, hemodinámico y evento arrítmico. Yo espero que no me llamen, lo único. Pero sí, esas son las pautas de alarma que tienen que tener para activar el sistema.